Regiones conectadas a través de un dial. Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 6 minutos, después del resumen de noticias en cada una de las ciudades. Los saludamos nuevamente en todo el país. Iniciamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y hoy decidimos y tomamos la decisión de hablar de la legalización de las drogas, porque en Colombia pues básicamente todo está permeado por el narcotráfico y de hecho la semana pasada Washington, la Casa Blanca, sacó su informe sobre cultivos ilícitos en nuestro país y dijo la Casa Blanca que se reportan 212.000 hectáreas de cultivos de coca, 4.000 hectáreas más que en el 2018 y dijo la Casa Blanca en su informe que la producción de cocaína llegó a 951 toneladas en el 2019. Eso por un lado, el tema del cultivo de coca en Colombia, pero además estamos en medio del escándalo de la ñeñe política y la ñeñe política también trae detrás un tema de narcotráfico y es cómo un presunto narcotraficante habría podido ayudar al presidente Iván Duque a elegirse, pero no solo eso, tenemos asesinatos de líderes sociales, que también es un tema que puede estar permeado por el tema de la droga. Tenemos las bandas criminales que se financian con la droga en Colombia. ¿Será que llegó el momento de legalizar la droga y quitarnos todos estos problemas de encima que no hemos podido solucionar? Pues precisamente para eso tenemos invitados hoy en la cabina de Blue Radio de Mañanas Blue, la doctora María del Rosario Guerra del Centro Democrático. Doctora Guerra, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Camila, un saludo para usted, para los compañeros de la mesa, para el ex senador Juan Manuel Galán, que me alegra saludarlo, y a los oyentes. Y también nos acompaña el ex senador Juan Manuel Galán. Senador Galán, usted que ha venido trabajando sobre todo el tema de la marihuana, pero que yo sé que ha estado investigando el tema de las drogas en Colombia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Camila. Un saludo a don Rodrigo Pombo, a la senadora Guerra, a todos los oyentes de Mañanas Blue. Bueno, y empiezo por preguntarles. Yo hice un pequeño resumen de cómo Colombia ha estado permeada en todo sentido. Político, económico, criminal, sobre el tema por la droga, por los cultivos ilícitos, y hoy estamos básicamente que inundados de cultivos de coca. Entonces yo pues obviamente intuyo cuál es la respuesta de cada uno, pero sí quisiera empezar por preguntarles, y doctora María del Rosario Guerra, ¿llegó ya la hora de legalizar la droga? Mucha gente está diciendo, tal vez se nos quitarían todos nuestros problemas si la droga se legalizara. No es la hora de legalizar la droga, entre otras cosas porque los dos grandes problemas que tenemos, que es el aumento del consumo en el caso de Colombia, que dejó de ser un país productor a ser un país consumidor, y el segundo gran tema, que es el aumento de la producción de coca, que son esos dos grandes temas, consumo y aumento de producción, no se solucionan con la legalización de la droga, como lo han demostrado en otros productos que se han legalizado, tipo tabaco y alcohol, en algunas circunstancias, y que no han llevado ni a la reducción del consumo ni a la reducción de la producción. Pero porque tiene un daño y sobre la salud. Pero eso sobre el tema del consumo, pues si estuviéramos mirando sobre el consumo, pero no sobre las otras aristas que tiene la producción de la droga, que es la cantidad de muertos que nosotros tenemos en Colombia y que los hemos tenido históricamente por cuenta del negocio. Vamos uno por uno. En el caso de la producción, lo que hay es que erradicarla con la aspersión aérea. Fíjense ustedes, se ha hecho un gran esfuerzo de erradicación manual. De hecho, se reconoce por el departamento en el informe de la semana pasada del gobierno de los Estados Unidos como Colombia ha duplicado el esfuerzo en la erradicación manual y la erradicación voluntaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque así mismo se resiembra, porque aquí hubo un gran problema y fue que hubo un incentivo perverso en el acuerdo con las FARC, y era que por cada hectárea que se erradicaba, a la familia le daban 36 millones de pesos. Entonces, las familias que erradicaban de un lado tenían el incentivo otras
de sembrar para poder ser beneficiado de esos 36 millones de pesos. Entonces hubo un incentivo perverso en el acuerdo con las FARC, y la misma FARC, algunos afirman, incluso un estudio de un profesor de la Universidad del Rosario muestra cómo a raíz de eso fue que más se disparó los cultivos de las siembras de coca en Colombia. Nosotros le preguntamos esa misma pregunta que le estamos haciendo a nuestros invitados, a los oyentes. Esto no es una encuesta porque pues no tiene todos los mecanismos para hacer una encuesta, pero sí es un sondeo de si llegó la hora de legalizar la droga. Hasta el momento tenemos 1.000 votos, de los que 78.5% de la gente que ha votado dice que sí se debería legalizar la droga, y el 21.5% dice que no se debería legalizar la droga. Senador o ex senador Juan Manuel Galán, su posición frente a este tema. ¿Llegó Camila, la hora? ¿Será que nos quitaríamos tantos problemas de encima, sobre todo de la violencia, más allá que del consumo? Pues Camila, definitivamente llegó la hora de una nueva política de drogas. Yo no uso la palabra legalizar porque la palabra legalización en el imaginario nuestro significa que algo que está prohibido queda permitido. La regulación es una palabra mucho más precisa y más específica en su definición, y se trata de que lo que hoy regulan los criminales, que es el precio en la calle, que es la calidad de la sustancia que compra la gente, que es la seguridad de esa sustancia, lo regule el Estado. Si el Estado es capaz de regular medicamentos y sustancias mucho más peligrosas que muchas de las ilegales, como los opiáceos, la morfina, ¿por qué no es capaz de regular todas las sustancias de acuerdo a su peligrosidad, de acuerdo a muchos criterios que hay que construir? Los indicadores que tenemos, la evidencia que tenemos para construir esta nueva política de drogas, lo que nos muestra es que 50 años de guerra contra las drogas, desde que el presidente Nixon la declaró a principios de la década del 70, ha sido un fracaso. Ha traído muchas más víctimas la guerra contra las drogas que la droga misma en todos estos años. Pero ¿usted cree que es factible hacer una regularización de las drogas, no legalizarlas? Usted dice regularlas. Hacerlas independientemente, o sea, hacerlos como Colombia y no teniendo en cuenta el mundo, por ejemplo, que decirle a los Estados Unidos, cuando nos dicen esas cifras de la Casa Blanca que estamos inundados en coca, ¿lo podemos hacer sin tener en cuenta el resto de países? Yo creo que Colombia tiene la autoridad moral por las víctimas que ha puesto en esta guerra absurda contra las drogas, entre ellas mi padre Luis Carlos Galán y muchas otras personas que cayeron asesinadas en esa guerra contra las drogas. Tiene la autoridad para reclamarle al mundo que se construya una nueva política de drogas, o por lo menos que abramos el debate y nos pongamos de acuerdo sobre la evidencia. Por ejemplo, Camila, el principio de corresponsabilidad, que es un principio viejísimo de la década del 80, cuando el presidente Barco lo impulsó en las Naciones Unidas, pues tenemos que hacerlo valer. Y no es posible que el único criterio o parámetro para evaluar la eficiencia de la lucha contra las drogas sea el número de hectáreas cultivadas por hoja de coca. ¿Dónde está la corresponsabilidad de Estados Unidos y de Europa frente a la reducción del consumo? ¿Dónde está la responsabilidad de Estados Unidos y de Europa frente a controlar el ingreso a Colombia y la salida de esos países de los precursores químicos que sirven para procesar cocaína, que no sale espontáneamente de las matas de coca? Se requiere un procesamiento con químicos que producen en Europa y que producen en Estados Unidos. ¿Dónde está la corresponsabilidad de Estados Unidos y de Europa para perseguir las redes de lavado de activos que hacen circular en los sistemas financieros y paraísos fiscales los recursos derivados del narcotráfico? En la interdicción es evidente que necesitamos mucho más apoyo, porque es que la droga no sale por las mulas, por el aeropuerto El Dorado, esos son distractores. No salen en las pequeñas dosis que se incautan en la calle. Las toneladas de cocaína están saliendo vía marítima por el Pacífico. ¿Por qué esas toneladas de cocaína vía marítima están saliendo? Y ahora, con $1, Camila, a 3.800 o a 4.000 pesos va a ser el incentivo para que esto se dispare. O sea, se va a disparar aún más, y así la violencia, porque por eso yo le decía a la doctora María del Rosario Guerra, si el tema de la violencia, hoy por ejemplo estaban reportando 46 veredas desplazadas del departamento de Antioquia por cuenta de bandas criminales, en el departamento del Cauca igual, y todo esto es movido por el negocio de la droga, que lo único que nos deja a nosotros son muertos. No hay ninguna duda
de que el negocio de la droga es tan lucrativo que ya hoy significa cerca del 5% del Producto Interno Bruto colombiano. Imagínese si lo legalizáramos. Entonces, no, es que ahí viene el tema. La legalización en un producto que es adictivo como este no significa que se va a perder la rentabilidad. Eso es lo grave de este tipo de temas. Por eso hay que combatirla y estoy de acuerdo. Hay que hacer interdicción aérea. Hay que exigir esa corresponsabilidad, yo le tengo un dato para que también pueda haber un control en fronteras en los otros países, el combate al consumo, pero no se nos puede olvidar un tema. Aquí hay un tema también de mercado. La gente supone que si hubiese una legalización, o sea, si se permitiera el consumo y no se reprimiera la producción y no se reprimiera el consumo, los precios se van a bajar, y por esa vía de que se van a bajar los precios, pues se va a desincentivar el producto. Resulta que es que la característica de este producto, porque la marihuana, la cocaína, los opiáceos, la sintética, se vuelven adictivos, y al ser adictivos, la gente, el precio es lo que menos le interesa en total de conseguir. Sí, pero nos evitaríamos los muertos. Entonces, pero no, lo que tenemos es que lograr es precisamente, fíjense que sí fue efectivo durante el Plan Colombia y durante el gobierno del presidente Uribe, la reducción significativa con todos estos mecanismos de interdicción, de erradicación, de fumigación, etcétera. Redujimos de manera significativa la mitad del número de hectáreas. Lo que pasa es que aquí no podemos ignorar que con el acuerdo con la FARC Amarraron y la decisión de la Corte de frenar la erradicación aérea también frenó. Pero yo estoy seguro, y así lo reconocen varios estudios, un estudio no solo de los Estados Unidos, sino estudio de profesores colombianos también, y muestran cómo ha sido efectivo para la reducción de la producción, y por esa vía también, con temas de salud, mirar el tema del consumo ha sido positivo. Entonces yo sí creo que aquí nosotros tenemos unos problemas asociados muy fuertes de deforestación, que es también en gran medida a la extensión de los cultivos. Tenemos un problema serio de corrupción, que es también a esta política y de violencia, como usted lo acaba de decir, con nuestros líderes sociales. Pero, senadora Guerra, yo le tumbo ese argumento porque le traigo una cifra hablando de estudios que dio el gobierno de Uruguay luego de la legalización de la marihuana en ese país recreativa y medicinal. En un 20% se han reducido los crímenes ligados a la droga, en este caso a la marihuana. Entonces, sí es debatible el hecho de que legalizar la droga puede reducir los crímenes que van ligados, valga la redundancia, a este término. Si Uruguay lo hizo, nosotros en Colombia lo podemos hacer. Pero aquí vienen dos temas. Básicamente usted está hablando de un cultivo que es la marihuana, pero el problema nuestro aquí es la coca. Y hoy ninguno ha legalizado el consumo. Claro, pero nosotros somos el principal productor. El 70% de la cocaína que se consume en Estados Unidos y el mundo es colombiana. Entonces, pero sí se demostró en gobiernos anteriores que cuando se combate la producción, se reduce de manera significativa también esa violencia. Lo que pasa es que vuelvo y insisto, aquí, con unos incentivos perversos, como el incentivo de que si se erradicaba se pagaba por ella, y eso estimuló mayor la siembra. Segundo, nosotros no le hemos puesto ahí, pusimos a erradicar fundamentalmente de manera manual a nuestra fuerza pública y no a aquellos que hacían la propia siembra. Entonces no asumen el tema. Y tercero, yo sí quiero decir, el caso de la cocaína y de la marihuana, el caso de Colombia, el caso de la marihuana, el consumo de la marihuana se ha duplicado, pasó de significar un 4%, ya está sobre el 8%, y el de la cocaína está casi el 2%. ¿Por qué? Porque es que se volvieron también las estrategias de estos narcotraficantes para introducir desde los 11 años el consumo y volverlos adictos. Es muy fuerte, por eso el tema de salud es muy importante. No, pero ahí me va a disculpar porque el consumo también se ha duplicado en Canadá, que tiene la marihuana legal, y en Uruguay también se ha duplicado. Esto con un grado de positivismo del lado del gobierno, que aprobó la legalización de esta droga. Y le repito el número, 20% de reducción de los crímenes. ¿Cuánto produce Uruguay?
¿Cuánto produce Uruguay? ¿Qué población estamos hablando de Uruguay? Uruguay es un país de 3 millones, de 3, 4 millones de personas. ¿Y Canadá? ¿Y Canadá es un país de... Pero ojo, mires el caso de los Estados Unidos y de Canadá, de lo que ya están viviendo con el tema de la marihuana recreacional. Porque es que aquí, gracias a una iniciativa que yo voté negativo del senador Galán, aquí se aprobó la medicina, el cannabis con fines medicinales. Pero esto, el paso del fin medicinal investigativo al recreativo es una línea gris muy delgada. Y esto nosotros tenemos que ponerle mucha atención, porque hoy se ve como un negocio sembrar marihuana con fines medicinales, pero ya lo están haciendo con fines turísticos también. Pero mire, senador Galán, usted, ya que la senadora María del Rosario Guerra dice que ella votó negativo un proyecto suyo, ese proyecto sobre la marihuana medicinal, pues además de los impactos que pudo tener entre aquellas personas que tenían algún tipo de producción de ya cosas medicinales y demás, y de generar un negocio para Colombia, que vinieran canadienses a invertir, tenía también una intención en el tema de seguridad, que yo creo que es lo que más nos debe preocupar a nosotros en Colombia, es que nosotros somos los que ponemos los muertos, somos el principal país productor del mundo, y aquí los colombianos se están matando y tenemos familias desplazadas, pues ya que casi que todos los días. Así es, y los dos ejemplos actuales, típicos, del fracaso de la guerra contra las drogas es lo que ocurrió en México durante el gobierno de Felipe Calderón y lo que está ocurriendo en Filipinas con el presidente Duterte. Una guerra contra las drogas exacerbada a muerte que ha cobrado decenas de miles de muertos, y siempre son las personas más humildes, las personas más pobres, los campesinos, los que ponen los muertos. Entonces, en el caso de la marihuana medicinal, lo que nosotros promovimos como espíritu, además fundamental de la ley, era el tema de los pacientes en Colombia, de que el mercado interno también fuera desarrollado para que los pacientes en Colombia accedieran a una sustancia que les mejora su calidad de vida, que les alivia su dolor. Hay pacientes enfermos de cáncer, personas con fibromialgia, con artrosis, con artritis, con epilepsia, cuya única esperanza para muchos de ellos es que esta sustancia se regule, se desarrolle científicamente, tenga calidad y tengan ellos un acceso a eso. No, el espíritu de la ley nunca fue para los meganegocios y para que esto se volviera una maquila de marihuana donde canadienses y europeos, por el precio del trabajo, por el precio de los insumos, produjeran a bajo costo y se llevaran toda la sustancia para venderla en sus países, sino que los colombianos, los pacientes colombianos se beneficien de esta legislación. Pero mire, un argumento que decía la doctora María del Rosario Guerra, que además se lo reforzaba Gonzalo Lázari desde Panamá, y es que la legalización no disminuye el consumo. Todo lo contrario, lo aumenta. Camila. No hay, ni la producción. Y la violencia va a seguir con legalización. Esa es mi pregunta. ¿La violencia sigue con legalización o regularización de la producción de coca? Una prueba fehaciente. Los Estados Unidos, que han venido regulando el uso de la marihuana, que ya no llaman recreativo sino adulto, además de medicinal, todos los estados que en Estados Unidos han regulado el uso de la marihuana y que han sido frontera con México, que son frontera con México, esos estados mexicanos, frontera con esos estados en Estados Unidos que han regulado la marihuana, han constatado en sus estudios una reducción de la violencia generada por las mafias ligadas al tráfico ilegal de estupefacientes y de narcotráfico. Eso es real y hay estudios que demuestran que la violencia se reduce, sobre todo cuando a los ilegales se les ayuda a hacer un tránsito hacia la legalidad. Por ejemplo, muchos indígenas y muchos cultivadores en el Cauca, que desde hace muchos años han cultivado la marihuana ilegalmente, si el Estado les ayuda a hacer el tránsito hacia la legalidad, a regularse, a cumplir con las normas, con las licencias que se establecieron en la ley, eso tiene un efecto de reducción de la violencia muy importante, y así lo está haciendo, por ejemplo, California. Claro. A las poblaciones afros, latinas, que han estado en la ilegalidad y que son las poblaciones más perseguidas por el uso de estupefacientes, les hacen una discriminación positiva para ayudarles en el tránsito hacia la legalidad. Senadora, eso es lo que tenemos que buscar en Colombia. Ese no puede ser el ejemplo. ¿Por qué? Porque el problema nuestro es de coca, donde tenemos el desborde y la asociatividad con la violencia.
Fíjense Hablemos de cocaína un segundo, porque es que cocaína. usted dice, y usted ¿Quién me pone está el hablando? supuesto, digamos, de que... Sí, entonces Valeria el es de problema México, nuestro es un Usted problema pone de el las supuesto, siembras de senadora. coca y la producción de cocaína. Déjenme terminar un pequeño argumento. Fíjense ustedes, si se diera la legalización de que se puede producir y se puede consumir cocaína, usted tiene que poner necesariamente una restricción y es pensar en los menores de edad. Pero por supuesto. Pero entonces ahí Como viene el el alcohol. tema Pero yo de le hago una cómo pregunta por a la esa vía, senadora. lo mismo que pasa en el Camila. alcohol y lo mismo que pasa Pero- con el tabaco, Camila, por esa vía yo le hago va a una haber pregunta- siempre quien quiera inducirlos Yo le hago una pregunta al a la consumo, y senadora. ahí viene también la ilegalidad, y por eso cuando lo Senadora vemos en Guerra, otros productos, senadora como el caso Guerra, del ¿usted- alcohol y de eso, usted tiene hijos? viene el contrabando. Senadora Guerra, ¿usted Mire, tiene el hijos? tema nuestro es ¿Tiene que hijos? sí tenemos capacidad. Senadora. Claro, tengo 3 hijos. Bueno, ¿y usted bendito Dios. prefiere que quien eventualmente regule la calidad, la seguridad, el precio de esas sustancias sean los criminales o sea el Estado? No, perdóname, es que los Es que esa es la criminales deben pregunta que de fondo. combatirse, senador. Queremos senador. que la Juan producción Manuel, de a esas los drogas no criminales hay que ilícitas estén en combatirlo, y para manos eso está nuestra del fuerza Estado pública, que regule para o de los combatir a los criminales, porque el problema aquí viene que hay que combatirlo y la justicia tiene que actuar, y eso Pero también mire, tiene un componente senadora, de justicia. senadora, es que y usted está segundo, hablando- la erradicación, ya ha demostrado la erradicación cuando es aérea y cuando es masiva, ha demostrado que sí funciona, que sí se reduce. ¿Por Bueno, qué vamos otra a pregunta, perder esa otra pregunta posibilidad? para la Mire, senadora senadora, Guerra. era la Volviendo al tema- erradicación Camila, ahí. otra pregunta Volviendo- para la senadora Guerra. ¿Quién le va a responder a Colombia por los 2.3 billones de pesos en demandas del Ecuador y de otros estados por los daños que causa el Pero es que- glifosato Pero y la escúcheme, expresión aquí aérea? tengo, aquí ¿Quién va a trae pagar eso? precisamente porque ¿Quién va a sabía el pagar tema, eso, Juan Manuel, que senadora iba a Guerra? salir. No, pero- Estudios de la FAO, estudios del Departamento de los Estados Unidos encargado precisamente el tema del glifosato, y los estudios no han demostrado. Está prohibido el glifosato en evidencia Alemania. de que tiene En efectos la Estados salud. Unidos Mira, hay aquí están los millonarias estudios. demandas en No, dólares señor. por el uso No, del señor. glifosato. De hecho, el glifosato y acá estamos es el usando un herbicida glifosato mucho más utilizado en concentrado. agricultura, lo utiliza el arroz, lo utilizan Pero, doctora casi María del todos Rosario, los productos. Claro, permítame que Valeria les tiene una pregunta desde México precisamente Sí. sobre esto. Es que mire, Camila, me parece importante volver un poco al argumento para después hablar del glifosato de la senadora sobre el tema de consumidores de coca en Estados Unidos, por ejemplo. Desde el 2011 ha crecido 42% el consumo de cocaína en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que la prohibición, como está en este momento, tampoco disminuye el consumo. Entonces, ¿usted por qué está diciendo que en el caso hipotético de legalizar, sí se aumentaría el consumo si en el momento en el que estamos ahorita, que está prohibido, pues está subiendo en casi un 50%? No, lo que estaba diciendo es diferente, Valeria. Lo que estaba diciendo es que si se legalizara, hay que proteger a los Esto es menores suyo. de edad. Y a ellos, estas mafias no van a parar la producción. Pero y van mire, a senadora, van a pero mire, intentar senadora. llegar desde muy niño. Ya hoy están desde los 11 años queriendo que ellos Mire. se vuelvan adictos. Es que estas son sustancias Contra. adictivas que hace precisamente que su comportamiento de mercado sea muy diferente a un bien. Pero que mire, no es senadora, adictivo. lo que podemos nosotros concluir en este momento, después de analizar lo que ha ocurrido en los últimos 20 o 10 años en un mercado que es ilegal, es que los consumidores siguen creciendo año tras año. Y el negocio es el más resiliente, el más innovador y no se desaparece. Y ahí ¿Por qué vienen no las tratar otra sustancias opción? sintéticas. Porque lo único que no hemos tratado es legalizarla. Es No, decir, es seguir aparecen haciendo las más de lo sintéticas, mismo Valeria. que hemos hecho hace Mira 50 que han años y aparecido que las no sintéticas. ha arrojado No han resultados. esperado la legalización para Hay aparecer que las buscar, sintéticas. por lo menos abrir el debate, por lo menos mirar la evidencia de lo que puede funcionar y de lo que no ha funcionado, y con base a Senadora. esa evidencia poder trazar una política real, distinta, innovadora, que funcione. Y repito, aquí no podemos confundir Pero- legalización, liberalización con lo que se Pero propone, mire, que es la regulación. Ex senador Siempre Juan va a haber que Manuel. regular todo esto. Senador Juan Manuel Galán, mire. Lo dice la senadora María del Rosario Guerra, ningún país ha legalizado las drogas más allá de la marihuana, digámoslo así. Y nosotros, ¿por qué nos vamos a meter en eso? Colombia es el principal productor de coca del mundo. El principal productor, por eso sí podríamos, ¿cree usted, estar a la vanguardia en esta regularización de la droga, en esta regulación por parte del Estado? Y le pregunto, porque obviamente como mandatarios cuando están en el poder, pues nunca se le miden a eso. Todos los presidentes cuando están de presidentes no legalizan la droga, pero de expresidentes dicen que sí, que se debe legalizar, porque evidentemente Bueno, Santos tienen... fue el más atrevido en ejercicio, digamos, para proponer Pero cambios en la ninguno, ni política. siquiera, o sea, cuando sale Cardoso de Brasil, dice, oiga, sí, César
Gaviria, cuando salió de la presidencia, dice tal vez sí se debería hablar de la legalización de las drogas, pero todos fuera del poder, porque saben que estando en el poder, en la presidencia, pues es mucho más complejo por el tema internacional. Por eso yo le digo, ¿es factible o es realmente utópico que nosotros, un país chiquito, sí, el mayor productor de cocaína del mundo, pues esté planteando un debate como este? Pues como decía Mandela, todo es imposible hasta que se hace. Pero yo creo que si planteamos por lo menos el debate, podemos ir evolucionando en esa política de drogas que además hoy está construida sobre una falacia. La falacia es decir que puede haber un mundo libre de drogas. Para mí es una falacia, ¿por qué? Porque la droga como sustancia ha existido antes de que existiera la humanidad. Y cuando desaparezca la humanidad, las drogas muy probablemente seguirán existiendo. Entonces lo que hay que buscar es un mundo libre de abuso de las drogas, con unas políticas de prevención serias. Mientras se da esa regulación que es el ideal de la hoja de coca, con uso ancestral, uso medicinal, uso alimenticio, pues tenemos que buscar que Estados Unidos ponga el énfasis donde lo debe poner en ese proceso de certificación que nos hacen, que es un proceso unilateral de Estados Unidos que evalúa a Colombia y que se reduce a mirar cuántas hectáreas de coca, que además nosotros ni siquiera tenemos una fuente de información para contrastar la información que pone Estados Unidos, porque no tenemos satélite, por ejemplo. Bolivia tiene satélite, Colombia ni siquiera tiene un satélite para monitorear y tener su propia fuente de información sobre el número de hectáreas reales que hay y cómo se están combatiendo esas hectáreas, si donde hay cultivos se está haciendo erradicación manual o no. En muchas áreas, y lo ha dicho Juan Carlos Garzón, investigador de Ideas para la Paz, ha dicho que parte del fracaso de la erradicación manual es que donde hay hectáreas de coca sembradas, se abandonó inclusive la erradicación manual y no se está haciendo erradicación manual y por eso están creciendo los cultivos. Pero volver a las fumigaciones con glifosato es un error porque es volver a una receta fracasada. En los años donde más se fumigó con glifosato aéreamente, en los años 90, fue donde más cocaína salió exportada. Señor Galán, pero es que sí. Pero es que además con lo del glifosato hay algo que a mí no me queda muy claro y yo le quiero preguntar a la senadora Guerra, porque es que no estamos especulando que puede ser cancerígeno, estamos diciendo que la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud efectivamente ya ha dicho que el glifosato es una sustancia probablemente carcinógena para humanos, eso ya lo ha dicho, pero además hay algo adicional y es que provoca abortos y eso lo sabemos. La fumigación, la aspersión con glifosato provoca abortos. Entonces, yo le quería preguntar, senadora, por una posición de ustedes, porque es que ustedes tienen una posición contra la interrupción voluntaria del embarazo, pero cuando es un aborto que es forzado y que se da desde el aire, entonces ahí lo que hay es un apoyo a que se hagan ese tipo de fumigaciones. No tengo muy claro esa posición de ustedes. Entonces, ¿cuándo son pro vida y cuándo no? Me parece que están mezclando los temas. La defensa de la vida siempre, no al aborto, siempre la defensa de la vida, pero son dos temas diferentes. Cuando uno mira los estudios del órgano de los Estados Unidos responsable sobre el tema, de la FAO, incluso de la OMS, que son tres estudios diferentes, no dice que sea el glifosato cancerígeno, por el contrario, dice que es probable, que no es lo mismo, ojo, que es probable que pueda ser y está al mismo nivel de otros productos que consumimos, como que han usado el glifosato con el tema. Pero si ustedes ven los estudios, se ha demostrado por el uso que ha tenido el glifosato en el sector rural colombiano, el sector agropecuario, que no tiene un efecto, una evidencia definitiva, contundente, que sea cancerígeno. Y por eso sigue utilizándose en el arroz, sigue utilizándose en el maíz. Pero acuérdese usted, senadora, a propósito de lo que dice Ana Cristina, hay un caso, yo ya la dejo continuar, pero sí hay un caso comprobado que aceptó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una demanda contra el Estado colombiano de una familia en el sur del país, en donde se comprobó que el aborto de que ella había tenido había sido porque la habían fumigado encima. Y se murió ella y se murió ella embarazada. Por supuesto que hay que tener unos protocolos.
Por supuesto Pero que hay ¿cómo que controla ser. usted, senadora Hay Guerra, unos protocolos una que hay que hacer expresión seguridad, por aérea? ejemplo. Eso no se controla, por eso el ejemplo, viento se lo claro que lleva hacia sí. Ecuador, Hoy se lo con lleva hacia drones todas partes, en zonas planas contamina se los puede cultivos focalizar lícitos de los la campesinos, aspersión. contamina a la por gente. eso el Ministerio de Defensa hizo un intento hace un año de focalizar con drones la fumigación. En zonas planas le funcionó bien, en zonas montañosas no le funcionó tan bien y están buscando alternativas. Y por eso la Corte Constitucional pide que haya un cierto protocolo, y yo estoy de acuerdo, tiene que haber un cierto protocolo cuando esa fumigación se hace. Afortunadamente están invadidos puede ser, de demandas en Estados puede Unidos, ser, Bayer y no. Monsanto por los efectos no voy de a- salud yo aquí me voy que a ha causado limitar el a lo que Roundup. traen Y los aquí tenemos estudios glifosato, que es internacionales. mucho Pero yo más sí quiero concentrado que responder el algo que Roundup, senadora que se usa Manuel. comercialmente para las Algo que actividades no, es agrícolas importante, y la que de- causa enfermedades de piel, abortos y toda clase de problemas. Y por eso Colombia está demandada en más de 2 billones de pesos. ¿Quién le va a responder a Colombia por esas demandas? ¿Estados Unidos, el señor Trump, que está exigiendo la fumigación para la certificación? No, aquí yo les quiero decir, aquí también hay una estrategia que se pueda fumigar de manera focalizada, que no solo sea glifosato, sino otros similares, porque aquí hay una realidad, y es, los que están deforestando principalmente son los cultivos de coca. Y aquí hay que diferenciar entre el narcotráfico y lo que más está generando violencia es ese narcotráfico. Yo no estoy hablando de que el que Senadora. genera la violencia es el narcotráfico, que ve ahí su fuente de recursos. Hay un segundo Senadora, tema mire, que cuando me usted parece habla sobre el importante tema de con relación a la focalización, a mí ONU. me parece Nosotros somos importante. signantes de ese acuerdo que hubo de lucha contra las drogas, y por eso es que nosotros solo no podemos salir a legalizar la droga, porque Pero sí somos podríamos- signantes de ese tema. Ha habido convenciones donde Claro. se ha discutido el tema. Yo sí creo que no es el momento, yo sí creo que hay que hacer todo el esfuerzo de erradicación manual, de erradicación aérea focalizada con unos Pero mire, es que protocolos. eso justamente Y yo le quiero tercero, el preguntar, tema de senadora, salud sobre el para tema los de la consumidores, porque fumigación no lo aérea podemos focalizada. subestimar. A ver, Valeria. Senadora, mire, es que cuando uno lee, Camila, para que entiendan los oyentes, el glifosato se usa comercialmente bajo un nombre que se llama Roundup. Uno lo puede comprar en cualquier lugar y se lo echa, digamos, a los cultivos que uno tiene en la casa. Cuando usted se voltea y mira las En la instrucciones, casa no, las también en instrucciones siembras son de muy extensión. serias. Las instrucciones, usted tiene que estar completamente tapado, con guantes, con máscara, la piel no puede estar expuesta, no puede hacerlo al lado de ríos, cuerpos de agua, tiene que estar a 2 metros Es de la- distancia es y el le dicen, protocolo. cuidado porque es peligroso para su salud. Entonces yo me pregunto si el Roundup, que es chiquito, o sea, digamos, es una botella chiquita, tiene todas estas instrucciones, ¿cómo es posible que se pueda tirar desde el aire de una manera focalizada? Esa es la parte que yo no entiendo, senadora. Porque debe, hoy, los que son pilotos para fumigación aérea, y ya hoy los equipos todos tienen que estar organizados y focalizados. Por eso les ponía el ejemplo de lo que hizo el gobierno hace un año, que lo hizo con drones y los pudo focalizar, incluso drones que creo que produjeron aquí en Antioquia, en Medellín. Entonces yo lo que les quiero decir, de lejos, pensar que se va a poner Senadora, en riesgo lo que pasa es la que los población, porque cultivos de no coca en quiere el uno país que no se- solucionar un problema termine incrementando otro. Ese no es el sentido Claro, de una senadora, pero mire, política. cuando Por uno eso el analiza los presidente Duque, cultivos- cuando sacó su documento de política, es muy claro. Uno, el tema de salud es fundamental, el seguir un protocolo también, pero perdónenme, nosotros no podemos quitar hoy en día ninguna de las herramientas que podemos tener, minimizando los riesgos para combatir los cultivos Senadora, de el tema 212.000 es hectáreas. que usted habla de la salud y habla de la focalización. El problema es que el tema de la focalización es una falacia porque, primero, como ya explicábamos, las instrucciones para el uso del glifosato son muy específicas, y segundo, porque desafortunadamente los cultivos de coca en el país pues no están al aire abierto y libre para que una avioneta pueda llegar a cada una de las parcelas de coca y fumigar. Eso tienen que fumigar largas Ahí extensiones. es donde viene la que es muy fumigación costoso manual. además. Y para Valeria, no poderlo nos hacer. echemos mentiras. Aquí se suspendió la fumigación con glifosato a raíz del acuerdo con las FARC. Eso fue lo único No, que la la FARC Corte pedía, porque esa es Constitucional la fue la que fuente lo suspendió. fundamental de financiación de Pero ellos, de fue la la Corte disidencia, el Constitucional, ELN, de las senadora. bandas criminales. Por supuesto, hay que tener Pero unos ya que parámetros, usted y ya dice- el gobierno nacional dijo que los tenía y que va a hacer unas pruebas. Pero ha sido también la respecto a fuente de ello. financiación de paramilitarismo, de Así las bandas es, criminales. así es, O de sea, acuerdo esto es un contigo. negocio Es un que negocio es que- un proyecto político en Colombia.
su Colombia. rentabilidad. pero además, y pero no se además, quita la rentabilidad con la pero además, legalización. tan ha sido un proyecto político en Colombia que no nos digamos mentiras. Hoy estamos hablando de una cosa que se llama la ñeñe política, que involucra al partido de la senadora María del Rosario Guerra, que es un señor que está acusado e investigado por narcotráfico, íntimo amigo de muchos dentro del Centro Democrático, íntimo amigo, ayudando a hacer que sea campaña. íntimo amigo de muchos. Es un señor conocido, casado con una reina de belleza, María Mónica Urbina, que se movía en círculos sociales y que por esa vía tuvo contacto con alguno de nosotros. Doctora Pero María ya del afirma Rosario, que así como lo tuvo con nosotros, tuvo que haberlo tenido con otros partidos de movimiento. No, Camila, porque tú estás deduciendo como si ese señor, por ser amigo del Centro Democrático de algunas personas, haber compartido, nosotros tenemos responsabilidad. No, eso no lo puedo aceptar. Pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque es que el señor investigado por narcotráfico, asesinado, no sabemos cómo ni por qué en Brasil, pues estuvo en la posesión presidencial del presidente Duque. Y yo le digo, explicaciones, pero yo le pregunto una cosa, usted va a un evento no social, cualquiera va a la posesión presidencial. Ellos no darán las explicaciones de por qué invitaron al señor. Darán las explicaciones. Una pregunta ahí. Déjame decirte, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes deben dar las explicaciones pues sobre la invitación? Invitaron en presidencia. Los que hicieron la lista invitaron en presidencia, tienen que hacer la explicación. Usted estuvo presente, obviamente, como congresista. Claro, como congresista. ¿Quién hace la lista en presidencia? No sé, tiene que haber alguien de protocolo, casa militar, o yo quien sé que haga el protocolo, pero déjeme decirle una cosa. Este señor, casado con María Mónica Urbina, entiendo que era un ganadero. Yo lo conocí 2 veces en 2 eventos sociales. Uno en la Feria de Manizales, donde nos invitaron en Termales del Otoño, un concierto de Poncho Zuleta, y ahí se me acercó. Yo estaba sentada al lado de Alberto Carraquilla, y ahí se me acercó. Y el otro en el Festival de Cuna de Acordeones en septiembre del año 2018 en Villanueva, Guajira. Perdóname, 200, 300 personas y se acercan. No sabe uno cuando está en la vida pública quién es cada una de las personas. Yo lo que entiendo. menos quisiera uno es tener relación con personas vinculadas o con el narcotráfico o con bandas criminales o con el paramilitar. Pero por eso le digo, como estamos hablando de que el narcotráfico permea todas las esferas de Colombia, porque el narcotráfico las ha permeado absolutamente todas. Si habláramos de la regulación, a la FARC al lado, que fueron los principales narcotraficantes, imagínate tú. Pero entonces por eso justifican que el ñañe Hernández haya estado en la posesión. No, perdóneme, yo no lo estoy justificando. ¿Por qué lo invitaron? No sé. Y no sé, porque yo no hice pero usted tiene claro que, y por eso digo que acá el tema de la legalización de las drogas, o por lo menos de la regularización, permea absolutamente todo, porque es que hemos tenido políticos financiados por el narcotráfico. No sé, al narcotráfico como un proyecto político, pero además el narcotráfico ha permeado los medios de comunicación, ha permeado el deporte, el fútbol, ha permeado el arte, la cultura. Los artistas que le cantaban a los narcotraficantes por encargo, las canciones, saludándolos, todas esas cosas generan un clima cultural de tolerancia, de aceptación por el crimen y el culto al dinero y al dinero fácil, muy perverso, que la regulación de las drogas ayudaría a ponerle un fin a la fuente de esa Rodrigo, corrupción. a ver, un momento, perdóneme un segundito, Hugo Mario, porque es que estamos pues ahí sí, como dicen ustedes, mezclando peras con manzana. Claro, que la cultura ilegal ha influenciado grandemente en los últimos, 90 años, 60 años a la sociedad colombiana, de eso no hay la más mínima duda, pero es que también provienen del contrabando, de la minería ilegal y de cualquier otro de los negocios. Y lo pregunto por esto, pero venga, le digo una cosa, porque usted me está diciendo que yo estoy mezclando peras con manzanas, y le digo, no estamos mezclando peras con manzanas, porque el narcotráfico ha permeado la política en Colombia, y hoy hay un escándalo que se llama la ñeñe política, que es un señor investigado por narcotráfico que presuntamente habría comprado votos para el presidente. Respondo, entonces, la minería ilegal lo mismo y el contrabando igual o quizás más, y yo no estoy diciendo que eso está bien, lo que estoy diciendo es que ¿dónde está la investigación por la minería ilegal y el contrabando financiando campañas? Dígame una. Pues que yo no me sé, pero le voy a decir cómo se llama el señor Malboro. El señor Malboro, por ejemplo. No, pero es que pues ahorita no viene preparado para responder en detalle esa respuesta, pero sí existe. O sea, en otras palabras, pues que yo no tenga en este momento el detalle de la investigación del señor Malboro en La Guajira, del César, no significa que... Es que no, y sí hay que estar preparado para los detalles. Acá tuvimos el 8.000.
una campaña presidencial financiada por el narcotráfico. Dígame una campaña presidencial financiada por la minería ilegal. Muchas en el Chocó, que el no presidencial, pero en las regiones sí. Pero lo que quiero decir es que no estoy defendiendo eso. Lo que quiero decir es admirar el debate de hoy, la regulación con la que, entre otras cosas, estoy de acuerdo. ¿Qué tanto podría limitar eso? Y se lo digo por esto, porque en 1976, el primer político que habló en Colombia de eso, después de la declaratoria de guerra contra el narco por parte del presidente Nixon, fue Álvaro Gómez Hurtado. Y hay un artículo en Nueva Frontera de 1976 donde Luis Carlos Galán dice los desafíos de las mafias. Porque en eso coincidió. Pero cuando se dice y se titula nuevo liberalismo, ¿cómo nos duele? La única fuerza política, Rodrigo, en Colombia que solitario enfrentó al cartel de Medellín y el intento de Pablo Escobar de meterse a las listas del Congreso y de llegar con poder político al Congreso de la República. Entonces ese exterminio del nuevo liberalismo de 50 de sus dirigentes, pues no puede quedar en la historia como una anécdota. Fue la única fuerza política solitaria que se dio a ese trabajo y a esa lucha. Sobre sus palabras que me sirven igualmente. Álvaro Gómez o Luis Carlos Galán, ambos unos prohombres. La pregunta es, ¿qué ha pasado de 1976 hasta acá? ¿Qué novedades hay en la propuesta que yo podría acompañar? Y le voy a dar algunas que no las he visto en el debate. Por ejemplo, que haya asimetría en la regulación a través de los departamentos, que el Cauca lo regula de una manera, Antioquia y La Guajira de otra muy distinta. Por ejemplo. O que en el caso colombiano se pueda hacer una regulación, sí, de acuerdo, pero paulatina. ¿Por qué de una vez? Es decir, ¿por qué no establecer en estas regulaciones que ustedes están planteando de política criminal distinta de manera paulatina? Pero ver, ¿por qué no se intentan cosas que se han propuesto hace muchos años? Yo recuerdo en la década del 90, en una de las visitas que un presidente de turno colombiano hizo a Francia, el presidente Jacques Chirac le propuso al presidente de ese momento colombiano, hombre, ¿por qué no intentan, por ejemplo, comprarle la cosecha de coca a los campesinos, el gobierno? ¿Y por qué Estados Unidos no podría ayudar en esa política? Intentar una nueva fórmula, una nueva propuesta, a ver qué efecto tiene. Ni siquiera eso se ha intentado. Yo para respaldar ese tipo de tesis como las suyas, que repito, yo estoy por esa línea, es... ¿Qué novedad hemos traído de 1976 acá? ¿Por qué una persona que nos está oyendo en este momento, y no solo digo los millennials, senadora? La sustitución de cultivo lleva ya 30 años. Por eso. Pero hay veces como la rentabilidad de la coca sigue siendo superior a la de cualquier ese es el punto. Por eso hay que regularla, senadora. No te la quita la legalización por una sencilla razón. La regulación del Estado, que no sean los criminales, sino el Estado el que controle el precio, la calidad, los impuestos. En el tabaco, tú regulas en el alcohol y vas a tener que regular en cualquiera de los productos. Pero es que aquí una cosa es regular y otra cosa es legalizar. Nosotros por eso, usted lo ha dicho, no queremos liberalizar, no se trata de liberalizar. Y la gente cuando se habla de legalización se imagina liberalización, que quien quiera pueda comprar, vender y consumir. De eso no se trata. Pero la prohibición del alcohol es el perfecto ejemplo histórico del fracaso que es prohibir el consumo de sustancias tampoco se ha logrado. Mira que cada vez entran más jóvenes y mira que se ha aumentado pero senadora, es que mira los problemas que han tenido de salud y de seguridad. Pero mire, es que yo creo que debemos... de la salud, Camila, hay una gran hipocresía también. Yo propuse y saqué adelante, siendo oposición en ese momento, la ley de reconocer la adicción en Colombia como una enfermedad, que le ordenaba al sistema de salud colombiano diseñar ofertas de tratamiento para tratar a los adictos y tener un enfoque de salud pública. Esa ley, y es una crítica que le hago al gobierno Santos, no se reglamentó en ese gobierno, no hubo voluntad para reglamentarla, pero en este tampoco ha habido voluntad para reglamentarla. Entonces, si vamos a hablar de salud, pongamos entonces el énfasis en las herramientas que ya tiene el gobierno, el Estado colombiano, la legislación, para brindar salud pública a la población. Una gran campaña de concientización de los impactos negativos de la coca, de la marihuana, senadora, eso no funciona. Hay evidencia de que esos programas enfocados en prevención donde se le habla a la gente de la droga, cuando yo fui ministra de Comunicaciones,
Por ejemplo, el la ejemplo es industria el DARE, tabacalera tuvo el claro programa que DARE no que implementó podía la policía sacar colombiana, su no publicidad funcionó. porque salió una ley en eso, en televisión. Y fíjate que las se campañas restringió. no funcionan. Pero Los no, pero hay que afiches, hacerlo, los talleres, hay que las hacerlo, charlitas, Manuel, nosotros eso no es un podemos fracaso, eso no funciona. Lo que hay dejar que nuestro buscar brazo quieto es frente a una realidad que mecanismos de Pero aumenta el permítanme, consumo de prevención que estas porque funcionen. me sustancias dicen que los son oyentes que adictivas. no los están entendiendo porque obviamente estamos hablando todos al tiempo y no se entiende pena. absolutamente nada. Pero aquí hay dos enfoques y yo siento que la senadora María del Rosario Guerra se está enfocando en uno, que es el tema de la salud de los jóvenes, de lo que se puede implicar y el impacto que tiene sobre los Y la sobre el producción. consumo de Entonces los jóvenes. comprometámonos con la salud de en serio. Pero qué es lo que usted está diciendo, senador Galán, pero el tema de la salud de los jóvenes, pues también no nos puede dejar no ver que acá en Colombia se está muriendo la gente porque la están matando, Claro. porque la están desplazando, Claro. porque es que hay gente, como les decía yo, hoy teníamos 46 veredas desplazadas por una banda criminal que financia el narcotráfico, que en el momento en que usted regularice y lo vuelva un negocio legal, ya ese negocio legal no va a financiar esas bandas criminales. No, mira, ahí es el error, Camila. O sea, ¿usted cree que sí? Precisamente Que si se legaliza, Mire, se legaliza- este negocio es tan rentable cuando tú tienes que los consumidores son adictivos, No, claro. que tú lo puedes legalizar porque tienes un grupo de Pero consumidores. senadora, permítame, yo sé que obviamente va a seguir siendo rentable, nadie va a No, decir y que ellos la van coca a va a buscar dejar de cómo dar llegar a plata. esos pequeños, a estos Pero- menores de edad, y por esa No, vía. pero claro. es que usted me está cambiando el foco, por eso yo le hablo de los muertos que deja la Sí. guerra en Colombia por el narcotráfico. Sí. Claro que el precio va a seguir alto. El precio seguirá alto. Claro que obviamente el consumo no bajará, probablemente aumentará, habrá que hacer algún tipo de campaña y otra estrategia y otro manejo de la salud. Pero cuando usted lo legaliza, no le quita una fuente de financiación a las bandas criminales, que son las que hoy nos dejan los muertos. Por Porque supuesto. si la producción va a seguir, porque se supone que va Sí, a pero, aumentar el consumo, claro, la pero- demanda, si la demanda te aumenta es de esperar que la oferta te aumente. Y entonces si la oferta te aumenta, ellos van a tratar de pelearse también el mercado. Pero es que se pelea en el mercado por cuenta de que es ilegal. Cuando usted lo legaliza, pues le quita el incentivo a la guerra. Entonces ya se dedicarán Claro, los mismos porque al la mismo gente negocio. se va a ir por lo No. legal. No, porque pero lo legal simplemente es regulado mira por el el tema, Estado. Lo mira el legal tema. paga impuestos, lo No. legal tiene control de Sí. calidad. Juan La Manuel, ¿qué gente no tanto se va a ir impuesto a paga el comprarle por un cigarrillo? Mira ilegal. qué tanto impuesto paga el cigarrillo, mínimo. Que el problema con la ley de licores para que los alcoholes pagaran impuestos, tú lo sabes. Claro que sí. Tú lo sabes, lo pero discutimos en el entonces, Congreso. en y lo esa aprobamos en el lógica, Congreso. senadora, ¿por qué no eso- declaramos ilegal el alcohol y el cigarrillo? No, perdóname. Declarémoslo ya, ilegal. ya. Porque Ojo, es una ya. droga además, el alcohol Claro. y el cigarrillo Claro, es y una sí. droga además que causa más muertos al año. De acuerdo contigo. Muchos más muertos que las De drogas acuerdo ilegales. contigo, pero es que tú Entonces, bajo arrancaste esa lógica diciendo que ya suya, eso estaba ¿por qué no legalizado? legalizamos y Pero fíjate tú que declaramos ¿qué estamos ilegal haciendo? el alcohol y el Protegiendo a cigarrillo? nuestros menores de edad de que fumen y de que consuman alcohol. Y yo diría, no solo los menores, aquí el efecto sobre salud es muy grande. Yo sí soy de las que creo que las 212.000 hectáreas de coca, con la solución no puede ser la legalización, porque aquí no se puede ver solo la parte de la producción, hay que ver también el consumo. Y dos, porque este es un negocio que no pierde su rentabilidad por la adicción que genera. Bueno, y yo le por propongo la a usted adicción una que genera. cosa, Por eso hay que senadora hacer Guerra, con le responsabilidad propongo a con usted los una países cosa, pero consumidores, con también un evidencia esfuerzo y con propio. datos ciertos. ¿Por qué no estudiamos la manera más eficaz de matar ese negocio y matar esa rentabilidad para los ilegales que están matando campesinos, que están desplazando gente, la gente más pobre, más vulnerable y estoy más de débil acuerdo. del país? Estoy de Estudiemos acuerdo. eso con seriedad, con evidencia, Estoy de acuerdo. con ¿Y tú datos crees que ciertos aquí para hubo un trazar una observatorio? política, pero no sigamos haciendo más de lo mismo, por Dios, Francisco lo Tumi, un gran fracasado. investigador del tema, tuvo un observatorio de las drogas y se ha tratado mucho y no se ha encontrado salidas. No ha habido fundamental. voluntad para buscar Puede esas ser que los salidas, gobiernos- porque el negocio de la prohibición Puede ser, también es un negocio puede muy crecer. rentable para los que viven del glifosato, para Senador los Galán. que viven de los aviones que ponen para fumigar. También, las yo no te cárceles digo en que Estados no. Unidos que están llenas Acuérdate de que afros y siempre de latinos. habrá gente que busque hacer negocio. Lo que a nosotros nos debe preocupar es que erradiquemos esas 212.000 hectáreas de coca ya, porque es que el tiempo apremia por sus impactos en la muerte
muerte de los líderes sociales, en los desplazamientos, pero también en el consumo. Senadora Guerra, y no hacemos nada frente a los precursores químicos que vienen de Estados Unidos y de Europa. No hacemos nada frente al lavado de activos y las redes internacionales que financian el lavado de activos. La red que debe hacerse con el sector financiero sobre ese tema. Pero es que si Estados Unidos no colabora con eso y nos exige solamente un proceso de certificación con hectáreas de hojas de coca cultivadas, erradicadas, no vamos a avanzar. Yo comparto contigo, este no es solo una parte, tenemos que hacer la cadena completa con los precursores, con el lavado de activos, tenemos que trabajar con la interdicción, tenemos que hacer toda esta estrategia, pero tenemos un vecino en Venezuela que está haciendo negocio con la droga, trabajarlo ahí es imposible. Tendríamos hasta ahora que fortalecer pero más. Si lo hacemos con Guaidó, sin menos vamos a avanzar. La lucha en el Caribe y en el Pacífico para la sacada de la droga. Ese es un tema donde tenemos que fortalecerlo. Por eso, pero ¿dónde está el pronunciamiento del gobierno colombiano y de Duque frente a una certificación mucho más objetiva en el tema de drogas? Una política, ruta, futuro política integral para enfrentar el problema de la droga. Solamente fumigaciones, senadora. Yo no vi ninguna declaración del presidente Duque frente al presidente Trump diciéndole vamos a elaborar un proceso de certificación completo, asumiendo la corresponsabilidad. No lo vi. El canciller Carlos Holmes Trujillo, cuando era canciller, incluso hizo una propuesta ante Naciones Unidas para poder comprometer más y la hizo sobre todo. Una propuesta clandestina, senadora, porque yo no la vi por ninguna parte. Pues mira, aquí está el documento, salió el año pasado, es un documento que toca los temas de salud y toca los temas también de producción, y comparto contigo la importación de esos precursores químicos, hay también que combatirlo, porque esto tiene un contrabando asociado a como otro factor más de ilegalidad. Hugo Mario, como usted ve, pues este es un debate que evidentemente polariza, hay diferentes puntos de vista, es igual un debate que se debería abrir siempre, sobre todo en nuestro país, cuando nosotros somos el principal productor de cocaína en el mundo. Claro, y me queda una duda, Camila, y quiero transmitírsela al ex senador Galán, que es, por supuesto, como todo el mundo sabe, una víctima del narcotráfico en Colombia. De ese narcotráfico, senador, que ha generado una economía subterránea que mueve miles de millones de dólares y que llega, como usted ya lo recordaba, a financiar campañas políticas. ¿Qué pasaría si se legaliza o se regula la cocaína en nuestro país? ¿Qué pasaría con esas utilidades que terminan financiando campañas de políticos, como usted lo sabe, ha pasado históricamente en Colombia? Bueno, si el gobierno colombiano, si el Estado colombiano decide entrar a hacer una regulación, pues esos recursos realmente le empezarían a entrar al Estado colombiano, que sería el que establecería un sistema de impuestos, un sistema de control de ese negocio, que tendría que ser con el apoyo de la comunidad internacional, por supuesto. Colombia tiene que lograr avanzar en convencer a los Estados Unidos y a Europa, países consumidores donde está creciendo también muy fuerte el consumo, como lo mencionaba Valeria, para que avancemos hacia una política de drogas distinta, innovadora, con base en datos, con base en evidencia. ¿No cree usted, ex senador Galán, que podrían aparecer desde la legalidad otros personajes, otro Ñeñe Hernández, otro Pablo Escobar, otro Rodríguez Orejuela, ahora intentando apoyar a políticos económicamente desde la legalidad? Pues hay mucho más riesgo si disponen de esos capitales astronómicos que ahora con $1 a 3.800 a 4.000 pesos, si se sostiene ese dólar de esa manera para las elecciones del 2022, pues van a tener unos capitales astronómicamente gigantescos para financiar su proyecto político, que es cooptar espacios en lo local, en lo regional, en lo departamental y en lo nacional, como lo han venido haciendo desde la década del 80, desde que Pablo Escobar llegó a donde llegó. Es que Pablo Escobar no llegó ahí solito como un loco criminal por ahí, no. Pablo Escobar tuvo apoyos fundamentales en todos los sectores de la sociedad colombiana para llegar hasta donde pudo llegar. Y esa parte de la historia nosotros la desconocemos, la ignoramos, no queremos hablar de eso, pero es necesario hablar de eso para enfrentar realmente el problema como se debe enfrentar. Pero si ustedes acá pues tienen posiciones distintas, la senadora María del Rosario Guerra, ¿podría decir que esa posición suya, doctora Guerra, es la posición del gobierno o no?
O sea, yo no puedo decir hablar que por el gobierno, okay, pero es pero la mayoritaria similar en mi partido. Puedo decir que es la mayoritaria en mi partido. Nosotros hemos dicho claramente no a la legalización de las drogas. Sí, pero regularización tenemos que trabajar seriamente como tema de salud pública la atención a los adictos, a los jíbaros. Hay que la justicia actuar y llevarlos a la cárcel. Aquí se nos olvidó que la justicia también, a pesar de tanta muerte que en los 80 el narcotráfico generó a nuestras cortes, a nuestros jueces, la justicia le ha faltado todavía mucho más contundencia. Hay que erradicar, porque no solo está ligado con la violencia que usted acaba de mencionar de líderes, sino también con la deforestación, con la corrupción. Hay que rechazar la vinculación con la política. Comparto totalmente con el senador y por eso me duele que uno desconozca muchas veces personas que llegan a la política, que se acercan a los políticos cuando realmente lo que buscan es hacer que a través de uno poder lavar sus pecados en el narcotráfico y en las ilegalidades que enfrenta. Pero para mí lo más importante hoy en día sí es erradicar las 212.000 hectáreas. Pero mire, tenemos dos posiciones encontradas, son las dos posiciones políticas que hay alrededor de la legalización de las drogas, pero los quiero dejar porque pareciera, yo no digo que esto es una encuesta, pero sí es un sondeo. Yo creo que tal vez si nos basamos en este sondeo, de pronto sí en Colombia la ciudadanía podría estar dispuesta a que si se acaba la violencia o por lo menos se mitiga un poco a que se legalicen las drogas. El 77.7% de los 1.300 personas que participaron en la encuesta dice que sí se debería legalizar la droga. Y 22.3%. Si es marihuana, si es cocaína, si son las sintéticas, si son los opioides. ¿Por qué? Porque pero la gente sabe, la gente cuando... Sí, pero cuando está hablando de marihuana, está hablando de coca, de cocaína, de legalizar la droga. Pero pues sí, es un debate que hay que abrir, es un debate que tenemos que dar, sobre todo en Colombia, así nadie lo haya dado en el mundo, porque somos el país que más muertos pone y porque somos el país que más produce. A los dos, senador Juan Manuel Galán, mil gracias por haber venido. Gracias, Camila. Yo quería cerrar diciendo lo siguiente: pensemos en parar el baño de sangre que estamos volviendo a sufrir en Colombia, estimulado por el negocio ilegal del narcotráfico. Pensemos en los 8 millones de víctimas que han muerto en Colombia en este conflicto. Pensemos en la gente más débil y más vulnerable, los campesinos que no tienen con qué salir adelante, que no hay Estado, que no hay posibilidades, no hay oportunidades. Esos son los más afectados por la guerra contra las drogas. Claro. Pensemos en ellos como prioridad en una nueva política de drogas. Gracias, senador Galán. Senadora María del Rosario Guerra, mil gracias por venir y por discutir con nosotros y aceptar que igual estamos muchos en contra suyo y no estamos de acuerdo. Sí, no, pero es que esa es la democracia. Habrá quien esté de acuerdo. No, yo lo único que les quiero decir, nosotros necesitamos erradicar esas 212.000 hectáreas de coca que hay hoy en el país, que son el insumo para la violencia, la deforestación, y porque están llevando por el microtráfico a que nuestros niños desde los 10, 11 años se vuelvan adictos a esta sustancia, y hay que protegerlos. Pues desde ahí está abierto el debate, la legalización de las drogas. Deberíamos sentarnos a hablar de eso, sí o no, en Colombia. Es la 1:00 p.m, 1 minuto. Ya llega mi compañero Ricardo Ospina de Meridiano Blue con todas las noticias de Colombia y el mundo. Hasta aquí llegamos nosotros hoy en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.